de conteo de carbohidratos en este caso, conteo de carbohidratos avanzado. Para empezar, entonces, quería contarles cuál es el objetivo del conteo de carbohidratos. El objetivo es que el paciente se pueda manejar con mayor libertad con su plan de alimentación. ¿En qué consiste? En ajustar el bolo de insulina de manera individual para cada paciente. ¿Qué es importante entonces? Que podamos conocer el contenido de carbohidratos de los alimentos y las porciones que va a consumir pues, nuestro paciente. También es importante que podamos tener un dato que se conoce como ratio, y es la relación insulina-carbohidrato. Otro dato importante que debemos de tener es la glucosa actual de nuestro paciente y con ello vamos a determinar la sensibilidad o el factor de corrección para esa glucosa actual del paciente. ¿Qué herramientas debemos de tener para poder hacer un adecuado conteo de carbohidratos? Entonces debemos tener con qué medir. Es importante que el paciente cuente con tazas medidoras, bien sea con tazas medidoras o con una gramera. La idea es que se estandarice y que se utilice solamente alguna de estas dos herramientas para que pues quede todo estandarizado. Otra herramienta importante es que el paciente tenga sus listas de alimentos. En este caso, aquí les voy a mostrar un ejemplo de una lista de alimentos que tiene pues su grupo de alimentos, en este caso almidones y cereales. Y vamos a mirar entonces el ejemplo del pan, el pan tajado en este caso, que aportaría 15 gramos de carbohidratos, una porción de 30 gramos. Entonces ya con esto el paciente va a poder hacer su cálculo y su conteo de carbohidratos. Otra herramienta también que nos puede ayudar es la lectura de las tablas nutricionales. En este caso, aquí el ejemplo está, por ejemplo, importante, siempre mirar el tamaño de la porción. Son 2 galletas en este caso, en este ejemplo. Vamos a mirar el aporte de carbohidratos total de estos alimentos, que en este caso son 29 gramos. Y algo importantísimo es mirar el aporte de fibra dietética que tiene ese alimento. Si, digamos, tiene mayor o igual a 5 gramos, entonces vamos a descontar ese aporte de fibra. Entonces, por ejemplo, si son 29 gramos de carbohidratos, vamos a descontar 5 gramos de fibra, en este caso, de este ejemplo. Y de 29, entonces, quitamos 5 gramos de fibra y nos quedarían 24 gramos de carbohidratos. Ahora vamos a mirar el ratio. ¿Qué es el ratio? Es la relación entre insulina y carbohidratos. Entonces, es la cantidad de insulina necesaria para cubrir o metabolizar determinada cantidad de carbohidratos. Por ejemplo, una unidad de insulina, ¿cuántos gramos de carbohidratos cubre? Acá traigo un ejemplo y es, por ejemplo, una unidad cubre 15 gramos de carbohidratos. ¿Qué es la sensibilidad? El factor de corrección, como les estaba contando, es la cantidad de insulina necesaria para disminuir la glucosa en sangre. Una unidad de insulina, ¿cuántos miligramos sobre decilitro me disminuye la glucosa en sangre? Un ejemplo, una unidad disminuye 60 miligramos sobre decilitro de la glucosa en sangre de nuestro paciente. ¿Cómo se hace el cálculo? Entonces vamos a mirar. Existen 2 métodos. El método 1 es el registro de alimentos. Digamos que el paciente llega ya con su registro previamente, donde está la hora, la glicemia antes del desayuno, digamos un ejemplo, la dosis de insulina que utilizó, la glicemia después, 2 horas después, y los alimentos que consumió con su respectivo aporte de carbohidratos. Y aquí entonces miramos el total de carbohidratos que consumió el paciente y la cantidad de insulina que tuvo que utilizar. En este caso, entonces, dividimos la cantidad de carbohidratos dividido en la insulina y eso nos da el ratio, que sería que una unidad de insulina metaboliza 11 gramos de carbohidratos en este caso. El segundo método y el que más utilizamos son regla del 500 o regla del 450. Vamos a ver cómo se hace el cálculo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, María es una señora de 45 años y utiliza 2 insulinas, de acción prolongada 30 unidades y de acción rápida 7 unidades preprandiales antes de cada comida. El total de insulinas utilizadas por María son 51 unidades de insulina. Entonces vamos a hacer este cálculo. 500, que sería la regla del 500 en este caso, lo vamos a dividir en la dosis diaria de insulina de María, que serían 51, y eso nos da 10 unidades
que en este caso sería que una unidad de insulina cubre 10 gramos de carbohidrato. El ratio de María sería entonces de 10. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Esta paciente a la cena consumió 2 tajadas de pan integral, medio vaso de leche de 200 mililitros, un huevo cocido y un durazno. Vamos a mirar cuál sería el aporte de carbohidratos de esta paciente. Entonces, si sumamos, la paciente consumió 2 tajadas de pan, serían entonces 30 gramos de carbohidratos, un vaso de leche más 12 gramos y un durazno que le aportarían 15 gramos de carbohidrato si miramos las tablas que previamente les mencioné. Esto nos daría un total de 51 gramos de carbohidratos. Por lo tanto, entonces vamos a determinar cuál sería el ratio y las unidades de insulina que María tendría que utilizar. Si María consumió 51 gramos de carbohidrato y tiene un ratio de 10, que ya lo acabamos de ver en la presentación anterior, tiene un ratio de 10, entonces teniendo en cuenta que el ratio de María es de 10, cogemos los 51 gramos de carbohidratos y los dividimos en el ratio de 10 y eso nos da que María necesita 5.1 unidades de insulina para metabolizar su cena de 51 gramos de carbohidratos. Ahora entonces vamos a mirar la sensibilidad, cómo se hace el cálculo de la sensibilidad. Seguimos con nuestra misma paciente con 51 unidades de insulina. En este caso tenemos la regla de 1700 o de 1800. En este caso vamos a trabajar con 1700. 1700 entonces dividido en la dosis diaria total de unidades de insulina, eso nos da 33.3, que quiere decir que una unidad de insulina disminuye 33.3 miligramos sobre decilitro la glucosa sanguínea de nuestra paciente. Entonces vamos a continuar aquí con otro ejemplo. Alex es un paciente de 25 años que utiliza dos insulinas. De acción prolongada utiliza 20 unidades y de acción rápida utiliza 5 antes de cada comida. Su glicemia antes de la comida estaba en 200 y su meta es de 140. Entonces vamos a hacer el bolo de corrección. ¿Cómo calculo un bolo de corrección en caso de que mi paciente esté fuera de metas? Entonces aquí vamos a determinar la sensibilidad nuevamente. Entonces 1700, que sería nuestro valor base, lo dividimos en 35 unidades de insulina que utiliza nuestro paciente. Eso nos da 48.6. Eso quiere decir que una unidad disminuye en este paciente 48.6 la glucosa sanguínea. Por lo tanto, entonces vamos a hacer el cálculo de corrección. La glucosa actual de nuestro paciente, por Dios, entonces es de 200 menos la meta que serían 140. Podemos visualizarlo aquí abajo. 200 menos 140 y lo vamos a dividir en la sensibilidad, que serían 48.6. Eso nos da 1.2. Quiere decir que nuestro paciente necesita 1.2 unidades de insulina para hacer la corrección de su glicemia. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que pues ustedes ya estén realizando este cálculo. José es un paciente de 25 años que utiliza dos insulinas. De acción prolongada, 20 unidades y de acción rápida utiliza 10 unidades. Entonces vamos a determinar el ratio y cuántas unidades de insulina requiere según su ingesta de carbohidratos. Vamos a ver, entonces, el total de unidades de insulina serían 35 para nuestro paciente y el ratio que vamos a determinar sería 500 dividido en 35 unidades de insulina, nos da 14.3. Una unidad de insulina cubre 14 gramos de carbohidratos para nuestro paciente. Y ahora vamos a mirar qué desayunó nuestro paciente y versus cuántas unidades de insulina necesita para el desayuno. Consumió 2 tajadas de pan, un vaso de leche, un huevo cocido y una manzana. Entonces vamos a mirar el aporte total de carbohidratos de ese desayuno, serían 57 gramos. Por ende, entonces vamos a mirar cuántas unidades de insulina le cubren 57 gramos de carbohidrato. Si una unidad previamente, ya lo revisamos, le cubre 14.3 y lo redondeamos en 14. Entonces, una unidad le cubre 14 gramos de carbohidrato, por ende va a utilizar 4 unidades de insulina para cubrir 57 gramos de carbohidrato.
Con esto ya terminamos. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.